Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta ocasión vamos a ver un poco acerca del entorno de Coco Simulator. Básicamente tenemos que ver que los simuladores son ampliamente utilizados en lo que es la enseñanza y la aplicación de los procesos químicos. La simulación es una herramienta muy importante de todo químico, ya que permite responder a la pregunta ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos una variable en un proceso? Con un simulador podemos ver cómo otras variables pueden cambiar. También podemos ver una correlación. Es importante el uso de un simulador para ayudar a la toma de decisiones en cuanto al diseño del mismo proceso, la operación y la optimización de cualquier proceso químico. Es importante ya que en cualquiera de estos tres grandes campos de aplicación siempre está presente un químico. Tenemos que saber que en la simulación tenemos diferentes métodos de análisis. Los simuladores están orientados ya sea por ecuaciones o por módulos. En este caso, los módulos son las operaciones unitarias y las ecuaciones son todas las relaciones matemáticas que salen a partir de los balances. Por lo tanto, podemos nosotros sacar ecuaciones algebraicas o en algunos casos ecuaciones diferenciales si estamos manejando variaciones con respecto al tiempo. Todo esto se va a dar de acuerdo a un modelado que el mismo software ya procesa. Para poderlo conocer de esto, tenemos que saber que el tipo de simulación y del software está determinado de acuerdo a dos tipos. Pueden ser en estado estacionario o en estado dinámico. En estado estacionario, como sabemos, la acumulación con respecto al tiempo es cero. Por lo tanto, la mayoría de lo que correspondan a los balances quedan como ecuaciones algebraicas. Sin embargo, en un estado dinámico ya tenemos un cambio, una razón de cambio de una variable con respecto al tiempo. Puede ser una concentración o un volumen, una masa. Por lo tanto, al poder modelar este tipo de procesos, ya hacemos el uso de una simulación en estado dinámico y por ende de ecuaciones diferenciales. El simulador COCO es un entorno capaz de poder simular procesos en estado estacionario. Coco se le denomina así por sus siglas que corresponden a Cape Open to Cape Open. Es un simulador de código abierto, es decir, que cualquier usuario puede desarrollar algunas aplicaciones dentro del mismo, actualizarlo o modificarlo de acuerdo a sus preferencias. También tenemos que saber que el entorno de Coco Simulator corresponde a cuatro grandes fases. Esos componentes o fases son COFE, el cual COFE básicamente es la librería donde nosotros vamos a poder hacer la simulación. Es donde se maneja todo lo correspondiente al diagrama de flujo. Tenemos también la parte termodinámica, donde vamos a tener ahí muchas bases de datos, incluyendo algunas externas como la de Chemsev, para poder obtener allí lo que son los datos de varias especies químicas. Tenemos Coast Coast, que es la librería donde vamos a entender y encontrar todo lo que corresponde a las operaciones unitarias. Y tenemos Corn, que es la librería donde básicamente está todo lo relacionado con las reacciones químicas. Ahí donde nosotros tenemos que configurar el tipo de reacción y tendremos que introducir algunos valores para que la simulación se lleve de la forma correcta. OFE, como lo pueden ver en la pantalla, puede estar relacionado a todo el diagrama de flujo de la planta. En ese proceso, nosotros tenemos que hacer que dentro de COFE tenemos que dibujar la parte del diagrama de flujo y configurar todo lo necesario para el mismo, para que aquí en esta interfaz nosotros podamos obtener los resultados de la simulación en forma de tablas. Tablas que podemos poner dentro del mismo diagrama de flujo o poderlos analizar de forma independiente. En esas tablas, nosotros vamos a encontrar todos los valores de cada una de las corrientes. Es decir, si yo quisiera analizar el flujo 1, 2 y 3, aquí me van a aparecer. Y yo puedo ya monitorear la temperatura, la presión, la masa en su función de flujo, la fracción masa o la fracción mol, por ejemplo. Y de esta forma ir monitoreando cómo cambia con respecto a los flujos. De esta forma podemos monitorear un proceso. Y por ejemplo, aquí se puede mencionar y se ve en esta tabla. Dentro de settings, que es configuración dentro de Flowsheet, ahí podemos nosotros encontrar esta ventana y la cual nos va a servir para poder entender
y poder seleccionar el model set, que es el modelo termodinámico que va a regir las ecuaciones de estado de la simulación. Aquí mismo en ti, nosotros vamos a poner los componentes. Vamos a darle a agregar y seleccionar de una base de datos amplia los componentes que estén en la simulación. De esta forma, tenemos esa paquetería que está vinculada directamente con COFE. También con Code, como se había mencionado, la base de datos de todas las operaciones aparece ligado al COFE, donde tenemos la parte del diagrama de flujo, podemos darle insertar y dentro del insertar está la operación unitaria. Aquí en la imagen pueden ver ustedes cuáles son las operaciones unitarias que tiene el simulador. En su página web también se tiene esta pequeña ilustración donde se puede ver la forma en que quedan las operaciones unitarias dibujadas en el simulador, ya con sus respectivas entradas y salidas. Como pueden ver, son varias operaciones unitarias las que pueden ser simuladas en Coco Simulator. Y finalmente, la parte de Corn, donde nosotros vemos lo que corresponde a las reacciones químicas, también está ligada dentro de COFE. Es una paquetería donde nosotros vamos a meter la reacción química o las reacciones químicas que tengan que ver en el proceso. Aquí tenemos que meter la estequiometría, tenemos que poner los componentes y conocer algunas cuestiones importantes de la cinética química, como por ejemplo una constante de equilibrio o una constante de reacción. Hay algunas cuestiones también que podemos meter, como un calor de reacción, la fase en que se llevan a cabo, y todo esto para que el simulador pueda procesar la cinética dentro de los modelos de reactores químicos. Estos 4 componentes hacen que Coco pueda funcionar de una forma correcta y hacen que de esta forma podamos nosotros hacer simulaciones en un entorno en la computadora y también utilizarlo para lo que los químicos lo hacen. Responder la pregunta, ¿qué pasa si? Ustedes como futuros químicos tendrán que responder esta pregunta para poder manejar un proceso u optimizarlo. Y siempre va a ser mejor ver los resultados en una computadora a monitorear y manipular las variables dentro de un proceso real. Por lo tanto, hacer una simulación no tiene un costo. Por lo tanto, es muy importante dentro de las funciones de un químico conocer los simuladores. Por el momento, esto es todo del entorno de Coco Simulator. Muchísimas gracias.